nombre es Luis Alberto Flores, soy arquitecto de marketing y modelos de negocio. El día de hoy tengo el gusto y el placer de iniciar esta ronda de conversaciones con Carlos López, fundador y CEO de Crowd, experto en lo que es investigación de mercado. Carlos, bienvenido. Luis, gracias por la oportunidad, sobre todo porque yo calculo que va a ser unos buenos minutos de una buena charla que siempre es enriquecedora, así que prestos para comenzar. Bueno, entonces vamos de frente a lo que a puntos convergentes que tenemos por profesión y por circunstancias. Carlos, tú eres un investigador de mercado de los que yo personalmente confío más en tu trabajo, no solamente por la investigación, sino por la calidad de interpretación de data que tienes. Y quiero que entremos en circunstancia, en tema, haciendo un pequeño análisis de cómo era el consumidor peruano, qué perfil tienes tú del consumidor peruano, o qué perfiles, previo a este estado de cuarentena. ¿Cómo éramos los antes de cuarentena a la hora de consumir? De hecho, ha sido muy interesante la evolución que ha tenido el mercado peruano, sobre todo el consumidor como tal. De hecho, conversando con varios dentro de la empresa, con varias personas dentro del rubro, nos notábamos mucho el cambio que tuvo el mercado peruano en los últimos años, porque se fue como que un consumidor, te digo, de algunos sectores, se fue tecnificando, fue modernizando su consumo, era cada vez más, ¿qué decirlo?, más contemporáneo o, digamos, en paralelo a otros países. De hecho, eh, el consumo o el e-commerce empezó a crecer con ritmos mucho más atractivos, llamaba mucho la atención esto y de hecho era muy esperanzador porque habíamos tenido, bueno, históricamente un retraso frente a otros países de la región, pero nos llamaba mucho la atención que ya iba modernizándose. Ahora, siempre ha sido un consumidor, eso sí, era una constante, que confía mucho en las marcas, o mejor dicho, demanda mucha confianza de las marcas. Para él no le basta que le dijeran por decir, no sé, un claim usual que es el producto más barato. No necesariamente es la respuesta que ellos tenían, sino el que realmente te respaldaba. El peruano en general es bastante cariñoso y también es muy cariñoso con las marcas. Cuando le agarra cariño, es muy difícil despegarlo de una marca. Es bien marquista el peruano. Ahora, han habido muchos cambios que tuvieron en los últimos años. No sé si te diste cuenta, un termómetro muy interesante eran los centros comerciales o las grandes plataformas comerciales. O mejor dicho, era normal ver pobladas estas plataformas, siendo un miércoles en la tarde, siendo un lunes en la mañana, había un consumo y sobre todo estaba migrando hacia canales mucho más modernos. Así que, bueno, eso principalmente en el último año como que su consumo empezó a modernizarse, empezó a tecnificar algunas cosas, dejó de lado un poco el efectivo, te hablo de ciertos estratos sin lugar a dudas, y empezó a ser mucho más plastificado, eso sí, sus compras mucho más plastificadas. Muchos de ellos bien planificadas sus compras, pero también había un segmento y había algunos rubros donde las compras con plástico por ahí les traían algunos problemas y algunas consecuencias. Pero en los últimos años el consumo peruano, como si lo quiero poner en una línea, era como que fue modernizándose. No quiero ponerlo en tiempo pasado, espero que no haya un retroceso en términos de este tipo de consumo. Correcto, y claro, es algo que se miraba a nivel nacional, ¿no? Porque uno puede pensar que esta es una característica de una ciudad grande como Lima, pero yo recuerdo que cuando abría el primer centro comercial en Juliaca, había muchas dudas y ese consumidor iba a migrar a la oferta que podía presentar un mall y definitivamente la respuesta fue positiva en Arequipa, que es donde transmitimos para los amigos de la Red Económica Perú. Eh, Hay un antes y un después de esa Navidad, donde 3 moles abrieron simultáneamente en la ciudad, ¿no? Sí hubo un cambio. Ahora, una pregunta que siempre a la gente que estamos en marketing nos queda como pendiente. El marketing tiene un antes, durante y después, pero es revolvente, es permanente.
La propuesta que tuvimos los negocios de cara a esta evolución del consumidor fue la adecuada, porque a veces da la sensación de que se podía haber hecho mejor, ¿no? Digamos, tenemos algunos casos, incluso acá en Arequipa, de centros comerciales que tenían aparentemente una muy buena propuesta, pero no llegaron a funcionar como se esperaba que funcionasen. Los negocios se supieron adaptar al consumidor peruano en su evolución. Yo creo que ahí tenemos una tarea pendiente. El sector empresarial tiene una tarea pendiente en evolucionar a la par del consumidor. Muchas veces se da cuenta, no, nos damos cuenta de que el consumidor va a un ritmo. Imagínense, o hacemos un paralelo del deporte. De repente el consumidor está trotando y el sector empresarial como que está caminando o está empezando recién a un paso acelerado. Yo creo que es momento donde esta situación que estamos viviendo hoy por hoy es una excelente situación para que, digamos, empalmemos los ritmos de velocidad o de aceleración que tenga tanto el consumidor como el sector empresarial. Esas propuestas, las propuestas de valor que tenían muchas empresas, no digo todas, pero muchas, estaban un paso atrás o dos pasos atrás de lo que realmente necesitaba el mercado. Si te lo pongo en un ejemplo muy claro, pasa, por ejemplo, con el tema de e-commerce o los canales digitales. Muchas veces creemos que el e-commerce es simplemente decir, ok, pongo a disposición mis productos en mi página web, pero no pasa, no, vamos a ver que de hecho el consumidor demanda muchísimo más ritmo, muchísimo más dinamismo, necesita incluso soporte en tiempo real. Hay muchas características que demanda el mercado y que hay espacios donde las empresas todavía no han sabido actuar. Los moles, como bien tú habías mencionado, han habido moles que pensaron que el pool o el mix de tiendas que habían colocado ahí, básicamente las colocaron en base a criterios, llamémosle, no quiero decirlo, pero tal vez incluso personales o de preferencias del, qué sé yo, del gerente, del director o lo que sea, y no colocaron un mix o un pool de tiendas ad hoc al mercado que tenían al frente. Entonces, hay una neblina, siempre hay una pequeña cortina al frente de los ojos de los empresarios. Y siempre tenemos que entender, no porque nos funcionó antes, nos va a funcionar mañana. Siempre tenemos que evolucionar. Entonces, el consumidor es el primero que evoluciona. Y muchas veces las empresas llegamos tarde a eso. Ahora, tenemos que tener una posición mucho más proactiva y nosotros proponer, no tanto esperar a que el consumidor nos proponga y a partir de eso adaptarnos, ¿no? Ahora, una cosa que dentro de lo que tú vienes diciendo, eh, muchas veces se propone sin data, ¿no? Muchas veces el estudio de mercado tomamos genéricos que nos pueden dar una luz, un derrotero, una tendencia, pero no necesariamente habla de lo que nuestro consumidor al que le queremos vender, eh, digamos, no se enfoca en él. Y es donde ahí comenzamos a encontrar estas pequeñas falencias. Ahora, es cierto, en general el mercado peruano pues está en una evolución permanente y de hecho es un tema de ecosistema, ¿no? Yo he conocido negocios, por ejemplo, que han querido comenzar a hacer la interacción online, pero nos encontrábamos que no tenemos una gran cantidad de UX designers, por ejemplo, ¿no? Para poder generar una buena experiencia en ese canal. Entonces, sí, somos un ecosistema que está madurando. Y entrando a la coyuntura actual, si así éramos como consumidores peruanos previos al estado de pandemia, ¿qué está pasando con los consumidores ahora? ¿Cómo están mutando? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, esa lectura, nosotros estamos, en la empresa estamos haciendo un estudio a través de estudios, o mejor dicho, una metodología más que todo etnográfica, sobre todo mucho por observación sobre una observación de lo que sucede en redes. Estamos haciendo muchas entrevistas y conversaciones con paneles de consumidores y estamos obteniendo data muy interesante. Lo primero que todo es que no es que el consumidor vaya a irse a un extremo, por lo menos no notamos eso en primera instancia. Lo que sí notamos es que
los consumidores están empezando a recategorizar y a repensar sus prioridades. Están empezando a nuevamente a revisar la mochila que ellos venían cargando, si es que lo queremos poner en una metáfora, revisar todo lo que estaban cargando y empezar a decir qué es lo que realmente necesitan y qué es lo que realmente no necesitan. Ahora, es indudable pensar de que, o mejor dicho, sería iluso pensar que no vamos a tener una pegada económica, que el consumidor va a tener menos disposición de efectivo. La gran mayoría de los peruanos se va a sentir afectado por un tema económico. Y eso va a generar que muchos gastos que ellos venían haciendo, sobre todo de compras suntuosas, de compras mucho más egoexpresivas, las va a dejar de hacer. No los va a cortar de plano, pero sí lo va a cortar, digamos, en un gran porcentaje, por lo menos en los primeros meses. El mindset en general del consumidor está empezando a revalorizar cosas. Por ejemplo, aspectos centrales que ellos han empezado a revalorizar tiene que ver con el tema de la seguridad. Así, un tip muy rápido. Las aseguradoras hoy por hoy tienen una oportunidad única. Hoy si a alguien les hablan de la necesidad de un seguro, probablemente si antes inmediatamente cerrábamos la puerta y decíamos, no, yo estoy bien, tranquilos, gracias, probablemente hoy día no lo cerremos inmediatamente, sino que haya un espacio a trabajar ello, o mejor, tal cual, a una reconsideración. Ahora, el factor salud, nos estamos dando cuenta de que es un aspecto que también que probablemente en el dinamismo, en la aceleración del día a día, lo fuimos dejando de lado. Decíamos, no, porque es natural que las personas siempre pensemos, eso no me va a pasar a mí. Y eso es simplemente evolutivo, ¿no? Pero ahora nos estamos sintiendo muy vulnerables. Y al sentirnos tan vulnerables, empezamos a volver a las necesidades básicas y empezamos a decir, ok, ¿qué necesitamos? ¿Qué no necesitamos? ¿Sí? Y ahí vamos a empezar a, como te digo, revalorizar, a recategorizar y probablemente la billetera la vamos a partir de otra manera. Vamos a empezar a cortar algunos gastos y destinar más dinero a ciertos sectores. De acuerdo. Y de hecho, como estábamos como en conversaciones previas que hemos tenido, pues sí hablábamos, ¿no? Qué importante va a ser diseñar buenos protocolos, evidenciar esa seguridad, ser más accesibles, que no significa ser más barato. Quizás una de las cosas, en virtud de lo que tú has mencionado, es que quizás para bien el consumidor peruano va a tener más asentada la cultura de la prevención, ¿no? De no esperar a la emergencia para comenzar a tomar acciones al respecto en distintos campos, en distintos ámbitos, y quizás ahí dentro de las estrategias, ya que tú has soltado un tip, me atrevo yo también a lanzar uno. No se trata de hacer descuentos, pero quizás sí a fraccionar pagos, a generar membresías, haciendo un empate entre dar mayor accesibilidad con un criterio de prevención. Y ya que hablamos de eso, de lanzar un tip aquí y allá, ¿cómo ves tú que están reaccionando las empresas? Y quiero dar yo primero una primera percepción que tengo, porque hay de todo, pero una primera percepción que tengo es que se entiende hacia dónde hay que girar, pero encuentro mucha improvisación en esa propuesta. Y básicamente porque no hay un conocimiento profundo de qué es lo que realmente la gente quiere. Si hablábamos que el consumidor se adelantaba mucho y nos faltaba a las empresas entender mejor al consumidor para proponer con buen timing, me da la sensación que ahora incluso esa brecha va a ser un poco más larga, que los negocios van a proponer, se van a demorar en entender qué es lo que realmente la gente quiere y se van a demorar en esa recuperación. ¿Cómo lo ves tú? ¿Los negocios están haciendo lo que tienen que hacer? ¿Están pensando como tienen que pensar de cara a un mundo post pandemia o post cuarentena? A ver, vamos a dividirlos en dos. Las empresas que hoy por hoy están desesperadas y que piensan en el corto plazo, y las empresas que probablemente estén teniendo más calma y están planificando a un largo plazo. El corto plazo siempre es, digamos, es necesario, pero no debe ser tomado como
la finalidad absoluta de una empresa. Aquellas empresas que están solamente moviendo sus fichas, moviendo sus recursos, destinando capacidades para obtener resultados en el corto plazo, me parece que en un, van a tener resultados no tan saludables más adelante. Porque van a caer en algo que tú mencionabas. Probar una cosa y de repente no equivocarse, pero no de una manera tal, no itinerar, pero sí improvisar. Y esa improvisación te va a doler. Y de hecho, hoy por hoy, con un consumidor menos confiado o más desconfiado, si es que quiero utilizar el término correcto, un error te va a costar mucho más que antes. Si, por ejemplo, algo que le puede haber sucedido a muchas de las personas que nos están viendo, han hecho un pedido por delivery. Y en el transcurso, o mejor dicho, cuando ellos hicieron el pedido, les dijeron, por decir, ok, el pedido total te va a salir 100 soles. Y cuando llegaron a la puerta de tu casa me dijeron, ¿sabes qué? Mira, no encontré tal producto y me subieron este precio y al final ya no te sale 100 soles, sino 120. Ojo, puede ser una diferencia mínima. Incluso te puedo decir, ya me salió 105 soles. La persona va a decir, ok, dale, no importa, ya está el servicio, ya lo adquirí, ya me entregaron el producto, estamos 5 soles. No me va a hacer ni rico ni pobre, como dicen. Pero ya empieza el bichito de la desconfianza. Ese ¿Y qué está ocurriendo ahora? Tal cual. Y ese error te va a costar la próxima llamada. Entonces, a la próxima que tengas que hacer un pedido, dices, no, pero él me aumentó el precio. Tú no te vas a acordar si te aumentó el precio un sol, o 50 centavos, o 20 centavos. Simplemente te vas a acordar, me aumentó el precio. Entonces, ese tipo de situaciones, cuando nosotros queremos, o las empresas están tratando de aprovechar, de acomodarse, solo para adaptarse a un corto plazo, probablemente te va a llevar al error. Lo recomendable es que actúes de una manera muy rápida, pero siempre teniendo un horizonte largoplacista. Ahora, nosotros en negocios, el Perú, siempre ha cojeado por ese lado. No somos muy previsores, no somos muy planificadores, pero creo que es el momento perfecto como para que planifiquemos, hagamos estrategias y no nos tiremos de frente a la piscina a ver si está frío o caliente y a partir de eso si sabemos nadar o no sabemos nadar. Creo que es momento para actuar rápido, pero actuar pensando en un mediano y sobre todo un largo plazo. De acuerdo, justo, a ver, retomando, mientras tú ibas hablando, he recogido, se me venía a la memoria algunos comentarios en estos días, cuando aparecieron las primeras oportunidades de negocios que te llevan productos a la casa, de los comentarios más comunes que he escuchado van dos, ¿no? El primer comentario, sí, pues está un poco más caro, pero está bien, es el costo de la seguridad, pero claro, no me trajeron las cosas en el estado perfecto, ¿no? Digamos, si me trajeron vegetales, pues sabes que la mitad están medios pasados, pero ya, ¿qué se hace? Y evidentemente hay un descontento disfrazado, sí, el alivio, pero no es que haya satisfacción en el cliente. Y el segundo comentario es, ojalá que cuando esto se levante, los otros, por hablar de la competencia, ¿no? Que puedan también salir y ya no tener que comprarle a este centro que estoy llamando. Y eso se entiende que hay un sentido de urgencia, que los negocios han querido darle celeridad, no solamente por un tema de negocio, sino por un tema de servicio, pero evidentemente hay cosas que no están bien planificadas. ¿Dónde queda el rol de los marqueteros en toda esta vorágine? Porque bueno, acá primero creo que hay un consenso en que este es un tema de equipo, ¿no? O sea, toda la empresa tiene que centralizarse, la gente que ve procesos, el tema financiero, pues hay que ver el costo-beneficio, todo está más caro para todos. Pero dentro de esto, el rol del marketing es estratégico no desde la perspectiva de la publicidad ni de la perspectiva de la venta, sino de la perspectiva de generar buenas experiencias en los clientes y además, sobre todo, poder rescatar ese cliente y fidelizarlo, ¿no? Volverlo un embajador de marca, teniendo en cuenta la característica además que tú mencionaste, ¿no? Que los peruanos abrazamos una marca y es bien difícil que nos desprendamos, somos bastante fieles en ese sentido. Sí, somos caseritos, o sea, una de las cosas es que nos encanta demasiado. Claro. Es una característica nuestra, ¿no? O sea, vamos al mercado y vas donde tu casero, tienes tu casero. Incluso
tienes una marca dentro de un commodity, digamos, como puede ser un mercadillo, ¿no? Pero, a ver, el rol del mercadólogo, del marketero, hoy por hoy, yo le estoy diciendo el enfoque que responde a necesitamos replantear, necesitamos repensar, necesitamos reorganizar. ¿Para qué? Para reconectar con nuestro mercado. Y no vamos a reconectar con una publicidad, con una campaña publicitaria, para nada, porque una campaña, por más importante que sea, probablemente es efímera. Son palabras que no necesariamente tangibilizan una propuesta de valor. Y ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos, en crear una propuesta de valor que esté orientada a las necesidades, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes, nuestros potenciales clientes. Si yo no reconozco, nuevamente el si yo no reconozco cómo ha cambiado mi consumidor, va a ser imposible que yo me conecte con ellos. Si yo no entiendo cuáles son las preocupaciones que tiene el día de hoy, va a ser imposible que yo reconecte con ellos. Esta situación de pandemia está llevando al extremo a muchas marcas. Lo digo con mucha soltura, pero es muy crítico. Y lo digo porque hay muchas marcas que están enamorando a sus clientes, es más, están captando clientes de la competencia con una propuesta de valor bien pensada, bien elaborada. Pero hay otras marcas que están perdiendo y están rompiendo palitos con sus clientes. Y esa ruptura probablemente les vaya a costar muchísimo. No me voy lejos de una realidad de muchos de los peruanos. Los colegios hoy por hoy. Los colegios están rompiendo palitos con los padres de familia, porque muchos de los colegios están ofreciendo, entre comillas, clases virtuales. ¿En qué consisten sus clases virtuales? El envío de un correo electrónico diario con una actividad, por ejemplo, de YouTube. Entonces, y te cobran pensión completa. Entonces los padres, con todo el derecho del mundo, dicen, ok, señores, no me están dando un servicio completo, no me cobres la pensión completa. La respuesta de los colegios es no, que yo tengo que asegurar el funcionamiento de los colegios y la. Tiene sus motivos, totalmente. Pero si tú quieres y pretendes cobrar lo mismo, es más, es un cliente que lo vas a tener atado, porque no es que un colegio sea como una gaseosa, ¿no? Ya tienes ese lazo, por lo menos durante este año, tienes que replantear tu propuesta de valor. No le puedes enviar un correo electrónico, tienes que fortalecer tu producto y adaptar tu producto, adaptar tu propuesta de valor, adaptar tus canales de comunicación, adaptar tus canales de distribución, adaptar tus estrategias de fidelización a las nuevas necesidades del mercado. Y si no actúas rápido, estás muerto. Estoy siendo un poco trágico, pero estás perdiendo y estás rompiendo palitos que probablemente algún otro competidor la vaya a aprovechar. Y en los negocios, cuanto más rápido actúes, probablemente vas a tener mayores probabilidades de éxito. Claro, justamente el sector que tú mencionas es un sector muy sensible porque estamos hablando de educación. Muchos padres, más allá del inconveniente económico que puede generar pagar una pensión por la cual no siento que hay una retribución completa del servicio, muchos padres de una manera muy honesta no se preocupan de que este año mi hijo va a perder el colegio, o sea, su tercer año de secundaria a lo mejor lo va a tener que volver a hacer, ¿no? Todos, pero vamos a perder un año, ese tipo de consideraciones. Pero creo que es uno de los sectores donde más evidencia el tema de que no estábamos listos para muchas cosas a pesar de tener las herramientas. Es decir, los colegios siempre han tenido como una plataforma trabajada con algunos aliados como Google for Education, por ejemplo, pero también tenía las plataformas de las editoriales, que de hecho era una de las banderas de las editoriales, el hecho de poder contar con una plataforma de, digamos, de acciones interactivas, pero realmente no se usaban de manera frecuente y se ha evidenciado ahora porque no solamente el alumno no la sabe usar, sino el maestro tampoco la sabe usar. Y en estos temas golpean temas de reputación. Justamente uno de los pasivos que va a dejar esta cuarentena va a ser reputaciones bastante golpeadas. Y volviendo al tema que tú mencionabas, que el peruano es muy marquista,
a tu ojo, ¿qué son esos aspectos de la reputación de una empresa que el peruano valora más? Porque hay distintos factores, ¿no? Por un lado, a veces confiamos en la solidez financiera que aparenta una organización, otros por los compromisos sociales que asume, no sé, se compra pleitos de medio ambiente, de brecha de género, N. Pero dentro de todo ese universo, siendo el peruano tan complejo emocionalmente, ¿no? Pasamos, todos somos hinchas de tribuna, ¿no? Le gritamos a Farfán porque falló un pase, pero después lo alabamos porque metió el gol. Eh, ¿Qué valoramos los peruanos en términos de reputación, pensando en aquello que las empresas a lo mejor están sacrificando hoy en día y que no deberían sacrificar? Podrían sacrificar otras cosas, pero esos factores o valores no. Una de las cosas es la constancia. Ellos, el peruano siempre exige y exige mucho. Cuando paga, dice, por algo estoy pagando. Es una frase muy, muy común que se da y probablemente todos la hemos escuchado. Yo estoy pagando, pero estoy pagando por algo. Entonces, una de las cosas que valora muchísimo el cliente peruano, el consumidor peruano, es la constancia de un servicio, de un producto. Y sobre todo, a ver, si tú me dices, ¿qué hace que la reputación cobre valor en el consumidor? Son los pequeños detalles. Al peruano nos gusta, bueno, es muy nuestro el uso del diminutivo. Siempre le decimos caserita, amiguito, mi hermanito. Somos bien querendones. Al igual que nosotros somos querendones al momento de tratar con las personas, igual queremos que las empresas nos traten a nosotros, con algo de detalle. Hace un rato hablábamos un toque por ejemplo, incluso de que somos marquistas en un mercadillo donde tenemos nuestros caseros. Es tan simple de preguntarse, ¿por qué crees que tienes un casero? Porque probablemente la primera vez que tú fuiste a ese local te dijo, te doy una yapita, ¿sí? Claro. O te doy la yapa. Y ese hecho, ese detalle, ese pequeño gesto hizo que tú no vuelvas a ver a otra persona a quien comprarle el arroz. O no volviste a ver a otra carnicera. Solamente porque te dio ese detalle. Yo creo que las marcas hoy por hoy tienen que empezar a nutrirse y empezar a llenar de detalles a sus consumidores. Pero no, hay algo que también hace poco lo repetía. Tenemos que generar marcas sin maquillaje. Es decir, yo no me tengo que maquillar para la foto. Yo no me tengo que peinar para la foto solamente y después vuelvo a mi estado natural. Sino que si yo voy a prometer algo, lo tengo que cumplir a cabalidad, con constancia y en un largo plazo. Y siendo fehaciente en lo que, o mejor dicho, creyendo de manera fehaciente en lo que yo voy a proponer. Las marcas que simplemente se están subiendo al coche o se están, digamos, maquillando para la situación, no van a tener un éxito en el largo plazo. Y eso sí es muy costoso para las empresas. Entonces, yo creo, resumiendo, es constancia, detalles y de verdad convicción, o si quieren llamar en vez de convicción, un propósito en serio. Las marcas hoy por hoy necesitan tener un propósito y ese propósito tiene que estar en razón a las creencias del mercado al cual tú te diriges. Correcto, sí, porque lo que cambia ahora no va a cambiar para un año, no va a cambiar para 2 años. ¿No? Es un mundo nada. antes y después del coronavirus. Y creo que redondeando lo que tú acabas de mencionar, claro, quizás el tema es ser consistente, ¿no? No solamente hay que serlo, hay que parecerlo. Dentro de marketing sabemos que es imposible gustarle a todo el mundo, pero seguramente con tu segmento es con quien te tienes que casar y tienes que continuar de manera permanente. Ahora, en términos de oferta, la gente está esperando que cambie un producto, que se enriquezca, que sea un producto distinto, o querrá lo mismo pero con algunas adiciones. ¿Qué quiere la gente? Depende muchísimo del rubro, ¿no? Uh-huh. Depende mucho del sector en el que estemos hablando. Por ejemplo, algo que también lo hemos conversado previo a esa conversación, Luis, es, por ejemplo,
los negocios como o todas estas empresas encargadas de hacer delivery. ¿Las personas van a demandar este servicio? Sí, sin lugar a dudas. Van a seguir manteniendo y probablemente tengan una mayor demanda por este tipo de servicios, sin lugar a dudas. Entonces, alguien me puede decir, pero si dejan actuar alguna de estas marcas, inmediatamente las personas van a solicitar. Sí, pero ahora ya van a dejar de solicitarles, por ejemplo, a ellos solamente tener una gran cantidad de ofertas, es decir, tener muchas marcas detrás a las cuales podían servir, sino que ahora también se van a empezar a basar en protocolos de bioseguridad, van a empezar a elegir las marcas que, digamos, les brinden mayor seguridad en términos de salud. Entonces, en este tipo de empresas en las que hay un contacto personal y en las que, de hecho, apelan a algo, a una situación o apelan a una preocupación latente en la actualidad, los temas o, digamos, el consumidor está migrando hacia el tema de seguridad, de sentirse seguros, de comprar al más sano, al más saludable. Mientras que hay otros rubros, como por ejemplo, qué sé yo, la leche. A ellos no les vamos a exigir mayores cambios. Probablemente lo que vamos a pedir es que, o lo máximo que podríamos exigir y podríamos modificar, podría ser incluso el packaging de estos productos, que sean mucho más saludables, que sean menos contaminables, entre comillas. ¿Sí? O fáciles de almacenar, porque no la gente ahora está comprando por docenas y tal. Claro, las presentaciones van a cambiar un poco. O sea, si antes comprábamos, no sé, un six-pack de leche, probablemente hoy, y te aseguro que una de las presentaciones con mayor rotación deben ser los 12-pack, los pack de 12. Y probablemente las planchas mucho más grandes. ¿Por qué? Porque ya hay un antecedente y dices, tengo que evitar la crisis, o mejor, tengo que prevenir y tengo que estar preparado. Esta vez no me va a agarrar sin papel higiénico, por así decirlo. Bueno, sí, hay gente que todavía debe tener, ¿no? Desde su primera compra, ¿no? Esa sin duda. estampida. Sí, pues ahora, funciona una cosa que me da mucha curiosidad, y no sé si peco al decir lo que voy a decir, pero da la sensación a veces de que el peruano es fácilmente manipulable, es decir, cree todo lo que ve, todo lo que oye, y por eso estas olas de pánico que tuvimos, por ejemplo, no apenas comenzó el estado de cuarentena, por más que se decía y se anunciaba de que no iba a haber escasez, la gente abarrotó los supermercados, los mercados. Todavía se entiende que hay ciertas necesidades para algunas familias, no poder salir 2, 3 días a comprar, que hay gente que compra al diario, pues sí, le generas una necesidad muy urgente y vemos estas aglomeraciones. Pero cuando uno repasa lo que aparece en prensa, lo que se publica en redes sociales, sobre lo que se comenta en redes sociales, ¿no? Digamos, el contenido más elaborado, más técnico, con mayor fundamento, no tiene tantos comentarios, no tiene tanta interacción, no hay tanto análisis como aquellos que simplemente tienen un titular bastante escandaloso. Y lo digo en medios de comunicación, en teoría, muy selectos, como otros bastante más ligeros, más cuestionables, exacto, y la gente se enfrasca y uno se pone a pensar, bueno, entonces, ¿qué? ¿La estrategia del miedo es una buena estrategia para mover al peruano hacia algún lado, para llamarlo a la acción? Bueno, apela mucho a algo que has dicho, ¿no? O sea, siempre vamos a buscar, en ese sentido, esa sensación de protección siempre la vamos a tener. Ahora, una de las cosas, y seamos más allá de poder caer antipático, el peruano es ingenuo. Los peruanos compramos mucho lo que nos vende el cuarto poder, o sea, la prensa. Si sale en televisión, este es un comentario muy de mamás o muy de abuelas, que lo he escuchado mucho, y es, pero ha salido en la tele. Bueno, Sí. no importa si ha salido en la televisión. O sea, nosotros somos muy creyentes del cuarto poder. Somos muy creyentes de los líderes de opinión, porque somos muy sociales, somos una sociedad muy social. Siempre tenemos esa necesidad de la socialización. El peruano es muy amiguero,
Y eso siempre va a permanecer. Las opiniones de terceros van a influir. Eso también tiene que ver mucho con esa sensación de conservadurismo que tenemos en algunas ciudades, incluso en Lima, donde digamos, es una, digamos, la metrópoli dentro del Perú. Todavía el qué dirán es importante. Uy, sí. No importa el estrato donde estés, el qué dirán es importante. Entonces, si ellos dicen algo de ti, pero si ellos también opinan algo respecto a una situación específica, tienden a creerlo. Ahora, ¿por qué creemos más estos titulares sensacionalistas? En una palabra, simpleza. Tú en parte del análisis lo decías. No es un análisis tan profundo, no es un análisis tan técnico, y a los peruanos muchas veces no nos gusta comer en difícil, no nos gusta comer sopa de letras, sino nos gusta comer simplemente una pasta larga, porque es simple, es fácil, es Claro. digerible. Entonces, las comunicaciones tienen que ser simples, más allá de que puedan ser técnicas, ¿sí? Pero tienes que buscar el lenguaje adecuado para poder comunicarte con ellos. Si tecnificas las cosas, la tecnificación va a generar, no entiendo. Si yo no lo entiendo, me genera miedo. Si me genera miedo, lo rechazo y no lo acepto. Pero si es que alguien me dice con mucha jerga, me habla del COVID, probablemente me puede estar dando cifras de personas o de fallecidos o cifras muy alarmantes, pero no las rechazo porque las estoy entendiendo. Al peruano le gusta muchísimo entender las cosas y no le gusta, digamos, mucho la pose, por así decirlo. O sea, cuando Sí, alguien habla claro. en difícil, dicen, ¿por qué? ¿Y por qué? Y Sí. es normal. Si no lo entiendes, te genera rechazo y ese rechazo genera aversión y termina cerrando puertas, ¿no? De acuerdo. Y hablando de la opinión de terceros, veo tenemos algunas preguntas. Invitamos a la gente que nos está viendo a que haga cualquier consulta aprovechando la presencia de Carlos. Bueno, hay unas preguntas que son, eh, digamos, que son interesantes de responder. Por ejemplo, una pregunta es si al consumidor también se le llama como tal, así no sea cliente. Básicamente creo que es la Bueno, diferencia, ¿no? Consumidor-cliente. claro, depende, ¿no? Digamos, desde una perspectiva teórica podemos hablar de clientes a mi comprador cuando mi comprador no necesariamente es el usuario. Así es. Usualmente nosotros simplificamos el tema de consumidor, o si quieren podemos delinear en mercado, en target, pero digamos, hay distintos roles que tenemos, pero el consumidor tiende a abarcar muchas veces todas estas, digamos, estos distintos roles que tenemos, el comprador, el usuario. Eh, de hecho, hay muchos actores que participan dentro de un proceso de compra, ¿no? Y y todos son importantes para las empresas, dependiendo del enfoque que puedan tener. Claro, y ese es un criterio, por ejemplo, que hoy en día imagino que es más común, ¿no? El debate de sobre qué se compra ya es un tema de consenso a nivel familiar, ¿no? Ya no, Claro. ya no aparece alguien con un teléfono celular nuevo, con una cartera nueva, un perfume de ocasión. Ahora todo se consensua, ¿no? Vamos a comprar esto, vamos a utilizar esto. Es un tema colectivo. Estamos hablando quizás, ¿no?, de grupos de consumidores, pero que a la vez representan un núcleo nada más. Sin lugar a dudas, ahora la opinión de todos vale sobre incluso qué arroz comprar. Ahora todos probablemente podemos dar cátedra de cuál es el arroz que granea mejor en nuestras casas, porque antes era la decisión o de una persona o era por un tema de costumbres. Pero ahora probablemente las decisiones sean, oye, vas a comprar, pero mejor no compremos esto y priorizamos otro tipo de compras. Es una muy buena lectura y sobre todo que ya los gastos, digamos, de alta implicancia probablemente, eh, bueno, después van a ser tomados en consideración como núcleos, como bien lo dices, por la familia, ya no solamente por la figura, entre comillas, de la cabeza del hogar, que bueno, en realidad en el Perú varían muchos estos comportamientos, ¿no? O estos De roles, acuerdo. mejor dicho. De acuerdo. Boris Alzamora, seguramente en respuesta al comentario que hicimos, que bueno, que hiciste acerca
la oportunidad para vender seguros, nos dice, como seguros de desempleo, por ejemplo. Ahora se entiende mucho más. Es cierto, el Perú, digamos, no es un país que brille por la estabilidad laboral, pero ahora creo que es más claro que un escenario de desempleo es más factible, es más viable, nadie tiene el puesto asegurado y quizás es necesario tomar cartas en el asunto. Sí, ahora se abre la puerta a muchos negocios, ¿no? Ahora no, vamos a empezar a encontrar muchas más carencias, que probablemente siempre estuvieron ahí, pero nunca fueron latentes, o en todo caso las fuimos, si quieren, ocultando o tapando. El tema del desempleo y la estabilidad laboral, muchas veces nosotros siempre pensábamos, y el peruano que se cachuelea, decía, Ah, no, no pasa nada, me va a salir una trampita más adelante. Y efectivamente le salía, porque bueno, estábamos en una situación de demanda, sobre todo bastante creciente en los últimos años. Entonces, pero ahora es cuando empiezas a darte cuenta de varias cosas. Hoy por hoy, estoy 100% seguro que casi el 90% de los peruanos nos hemos dado cuenta que algo nos está faltando, de haberlo comprado con anterioridad. Y no algo, digamos, no algo muy ligero, sino algo realmente importante. Entonces, de hecho, ese serendipity, por así decirlo, eh, ese hallazgo de esa carencia o tomar conciencia de esa carencia, nos ha hecho replantear varias cosas. Ya no nos creemos lo que, o mejor dicho, nuestra toma de decisiones ha empezado a cambiar. Nuestro proceso de decisiones lo estamos obligando a cambiar. Yo siempre he dicho, el consumidor es absolutamente emocional, siempre como compramos por emocionalidad, pero este tipo de cosas le agrega un factor mucho más racional, le agrega un par de puntos racionales a nuestras compras. Y eso eh, tenemos que tomarlo en consideración. exacto. Sí, bueno, en algún momento reflexionamos acerca de esa computadora extra que alguien en la casa pedía para estudiar o algo, pues hoy día se ha hecho evidente, ¿no? Con padres trabajando desde casa, los que pueden hacerlo, y con hijos además estudiando desde casa, la tablet, la laptop pendiente seguramente hoy sería de mucha utilidad. Ahora, yo tengo en algunos grupos hemos tenido este debate acerca de que quizás la generación que está entre los 40 y 55 años de, a tiro emocional está un poco más preparada para esta circunstancia porque estos escenarios de incertidumbre, de inseguridad, ya los hemos vivido gracias al Perú que pudimos vivir en los años 80, ¿no? La época de terrorismo, de inflación galopante, ¿no? De permanente incertidumbre. Y se planteaba siempre el tema de que los millennials, con todas las potencialidades que tienen, teniendo en cuenta de que no todos los millennials son iguales y que no todos los adultos de una generación X no son iguales, ¿no? Haciendo esa salvedad, pero tratando de agrupar, de segmentar un poco, eh, encontramos que quizá esta generación nueva emocionalmente no reaccione tan rápido o esté a la altura de las circunstancias. Y en eso hay un debate que los que dicen que sí, que no. Y te lo pregunto a ti porque tú dentro de tus acciones, tú eres catedrático universitario. ¿Cómo percibes a tus alumnos en estos días de cuarentena y de incertidumbre? Algo que me ha llamado mucho la atención, y de hecho lo compartía con mi esposa o con varias personas con las que he conversado, es que los noto más ávidos por estudiar. Es como que están dando cuenta de que ahora las herramientas que ellos necesitan están en el estudio, que ahora es como si estuvieran entendiendo para qué se estudiaba. Ahora entienden de que el estudio no es solamente una obligación a la que los padres les decían, tienes que ir a la universidad porque, bueno, ellos entendían que tenían que ir a la universidad, pero muchos de ellos están entendiendo que tienen que ir a la universidad porque eso les va a servir para poder desarrollar negocios y demás. Y hay un segmento muy, muy importante de estos chicos que ya están pensando en hacer negocios. En esta crisis Sí, son estos chicos que dicen, yo tengo que aprovechar esta ola y tienen muy metido y están buscando y se están nutriendo de muchísimos conocimientos técnicos, se están buscando y se están nutriendo de mucha información en general, porque dicen, la próxima a mí no me va a agarrar desapercibido, desprevenido. Y eso sí exacto. me llama particularmente la atención, porque
yo también había escuchado estos conceptos de que son mucho más frágiles. Bueno, hay parte del grupo de los millennials donde sí están sintiendo muchísima ansiedad social. Si tú le preguntas hoy por hoy a la gran masa de chicos cuál es la principal necesidad que tienen, te van a decir una necesidad absolutamente social. Ellos quieren ir a ver, sentir un abrazo de su amigo o lo que antes realmente no les gustaba, como por ejemplo muchos decían, no quiero ir a la universidad, no me gusta ir a la universidad. Hoy por hoy están rogando por ir a la universidad. No tanto por la clase, pero sí solo, aunque sea para ver a sus amigos. Tal cual. Entonces, la socialización para ellos es una necesidad que está allí y que, de hecho, los va a mover muchísimo más adelante. Se han dado cuenta de que las redes sociales no los acercaban tanto como ellos creían. A mí me gusta y los molestaba muchas veces en estas semanas. Les decía que extraño, porque antes yo entraba a las clases físicas, y estaban ustedes en la clase, al lado uno de otro, pero todos estaban conectados a su celular. Y ahora que entra a un aula virtual, están conversando entre ustedes. Me parece, es más, siento que hablan más entre ustedes en una clase virtual que estaban frente. Van revalorando, ellos también están revalorizando algunas cosas. Pero sí, particularmente me sorprende mucho de los chicos que están diciendo, ok, voy a hacer un negocio y voy a sacar provecho de estas crisis. De acuerdo, sí, esa es exactamente la misma lectura que yo he tenido. Pensaba que tenía que ver con la cercanía que tengo con cierta parte del ecosistema, donde hay gente que está proyectando startups y empresas dinámicas, y justamente esa era la lectura, pero me preguntaba por qué, digamos, la vieja guardia, la generación más madura, se siente más, emocionalmente se siente más capacitada para afrontar la situación, pero no tiene muy claro las herramientas, porque básicamente no las usan, ¿no? Digamos, son generaciones que en el celular, pues Facebook, Instagram, y yo soy lo tecnológico suficiente para estas circunstancias, y muchos están recién descubriendo Zoom para poder hacer trabajo colaborativo, para continuar con el tema laboral, y sin embargo los jóvenes están en digamos, en esta ola de herramientas, de metodologías ágiles que les permiten iterar y comenzar a desarrollar proyectos, comenzar a imaginarlos. Antes, digamos, ¿a quién llamabas para ser tu socio? ¿No? Tenías que ser alguien a quien tú conocieses mucho y le tengas mucha confianza y se lo contabas a cuentagotas porque si no te robaba la idea. Pero los jóvenes, esta generación nueva, pues no, te comparten la idea rápido y juntémonos, y nunca se han visto, pero son socios. He conocido un caso en estos días de gente, de chicos que están, dos en Huancayo, uno en Lima y uno en Arequipa, y son socios, pues ellos son socios y están listos para sacar su producto, su proyecto, y son los que realmente están viendo esto como una oportunidad, lo cual es, digamos, bastante esperanzador. Mira, se ha pasado bastante rápido el tiempo. Carlos, tus palabras finales de cara. No te voy a pedir que hagas un pronóstico porque yo sé que a veces la gente piensa que la gente que estamos en marketing somos una especie de horóscopo comercial, y realmente no es así, pero sí podemos tener una visión hacia adelante, podemos ver un panorama quizás un poco más amplio. Para los amigos que nos están viendo, la consulta sería, más que dar un mensaje técnico, este es un tema de personas, ¿no? A nivel personal, ¿cuáles son tus sensaciones de cara al futuro? Digamos, no un futuro muy lejano, los próximos 6 meses. Yo creo que, a ver, en simple, yo creo que la vamos a sufrir un poco, pero que vamos a salir adelante. Ahora, las empresas que van a salir adelante son aquellas que están dispuestas a cambiar. Últimamente en mi cabeza anda rondando una frase y que la voy repitiendo casi como un mantra. No pretendas hacer lo mismo cuando sabes que todo ha cambiado, porque todo ha cambiado. Y las empresas que se nieguen y que no quieran ver ese cambio, no van a salir adelante. No pretendas hacer lo que hacías ayer cuando hoy por hoy estás frente a una nueva realidad. Yo creo que las empresas que estén
dispuestas al cambio, yo creo que aquellas empresas que estén dispuestas hoy más que nunca a escuchar a a su cliente, a su potencial cliente, a su consumidor, a su comprador, son las empresas que van a tener mayor chances de salir adelante. Creo que se vienen meses complejos, con cambios comportamentales en el consumidor bastante marcados, pero tampoco es que nos venga un futuro oscuro, ni apocalíptico, ni mucho menos. Creo que solo lo que ha cambiado son algunas reglas de juego, y como cualquier juego, ya que somos un país súper futbolero, si es que estás jugando un partido y te expulsan a uno, tienes que cambiar la estrategia o la táctica en pos de una estrategia. Si te expulsan a otro y estás jugando con 9, tienes que replantear. Entonces, lo único que tienen que hacer las empresas hoy por hoy es replantear. Y siempre pensando que la razón de ser de cualquier empresa siempre es el consumidor. Si tú no escuchas a tu consumidor o a tu mercado, no te estás dedicando a algo que no es para ti. De acuerdo, y bueno, nada, solo para completar, voy a tomar una frase que también he venido repitiendo. Yo creo que esta situación no es que le haya generado problemas a las empresas, sino que las empresas ya tenían problemas y lo que ha hecho ha sido evidenciarlos y agravarlos. Complementando lo que tú has dicho, bueno, si una pandemia mundial no te cambia el chip, no te hace cambiar tu negocio, quizás lo tuyo está en otro lado, en otro tipo de actividad, pero esto de acá es de cambio permanente, lo que tú mencionabas, cambia el panorama. La realidad es que cambia todos los días. Hoy en día ese cambio es más dramático nada más y se trata de ser ágiles. Carlos, te agradezco muchísimo la participación el día de hoy. Como siempre es un gusto compartir ideas, pensamientos y perspectivas contigo. Listo, Luis. No, gracias por la oportunidad, de verdad. Siempre es gratificante una buena charla, siempre es como una buena cena. Así que te deseo lo mejor y también a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de este tiempo, desearles lo mejor y cualquier cosa estamos a disposición. Muy bien, genial. Muchas gracias a todos los amigos de Red Económica Perú. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Compartan el video que tiene información muy interesante. No se trata solamente de tener datos, se trata de tener perspectiva, de compartir ideas. No se preocupen de vender o preocúpense de ofrecer valor. No salgan a buscar clientes, salgan a conectar con personas. Este es un escenario que, si bien tiene sus dificultades, es también una gran oportunidad para replantear muchas cosas en positivo, no solamente para tu vida personal, no solamente para tu negocio, sino para el país que somos y el país que queremos ser. Estamos a la vuelta de un bicentenario y tenemos que llegar a él en la mejor de las performances. Eso es todo por hoy. Estaremos anunciando próximamente el siguiente live que tendremos, que seguro también será de interés de todos ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Quédense en casa.